Alerta, en C5N se conoció la inflación de agosto. Los precios del consumidor, según el INDEC, subieron 3,9% en agosto, obviamente de este año, respecto de julio, y acumularon un alza del 24,3% desde enero. Bueno, la más alta en lo que va del año, y recordemos que los privados estimaban un 4%, estimaban una cifra similar, un 24% en el acumulado y un anualizado de más de un 40%, algo de lo que venimos hablando hace tiempo. Pero atención, porque además de este 3,9% de agosto, que es lo que acabamos de conocer, datos del INDEC, recordamos, inflación de agosto, se espera para el mes próximo entre el 4 y el 6%, o sea, un porcentaje todavía mucho más alto. Bueno, la devaluación de la última semana del mes de agosto, Adri, que tuvo su traslado a precios, un traslado realmente muy importante a precios en alimentos, en combustible, todo eso se verá reflejado en lo que es el porcentaje de inflación del mes de septiembre. Y recordemos, los economistas que consultamos ya están hablando de una inflación acumulada del más del 42% si analizamos todo el 2018. Por ejemplo, Daniela, Ecolatina prevé una inflación acumulada para el 2018 del 44,9%. La consultora Elipsis, una acumulación de inflación del 2018 del 44,8%. Y ABCEP, que es otra consultora, habla de una inflación acumulada para este año del 45,2%. Bueno, contábamos en el día de ayer que el 42% de la estimación del Ministerio de Duhovne, que anunciaba, bueno, que se dejó trascender en el pie de página de un documento hace unos días atrás, ya quedaba absolutamente superado, ¿no? Y como una de las estimaciones más positivas, más optimistas. Bueno, reiteramos, los precios al consumidor durante el mes de agosto, el índice de INDEC que acabamos de conocer es de 3,9%, se esperaba, los privados estimaban un 4%, ahora quedamos a la espera, por supuesto, de lo que pase con el mes de septiembre, donde se habla de entre un 4 y un 6%, y el acumulado desde el mes de enero con un alza de un 24,3%. Lo que estamos viendo en pantalla tiene que ver con las mediciones para las provincias, y atención con esto porque es otro dato importante también, más allá de que los incrementos que se dan en aquello de lo que no se puede prescindir, ¿no? Como los alimentos, como el transporte para ir a trabajar. Estamos en medio de un aumento, Adri, de transporte, ahora día 15 y el mes próximo para el caso de los colectivos y trenes. Pero ahí está el total nacional, a la izquierda de la pantalla, lo que estábamos contando. Pero, ¿qué es lo que pasa en el Gran Buenos Aires? Bueno, en el Gran Buenos Aires se da un porcentaje todavía más alto, más alto incluso que lo que es el norte del país, pero bueno, ahí similar, con un 4%, 4,1% para lo que es el Gran Buenos Aires. Bueno, la región pampeana asciende al 3,7% la inflación, al noroeste el 4,0%, Dani. Bueno, sí, noreste 4,0%, sí. Noreste similar, se da en bienes y servicios, bueno, en porcentajes diferentes en cada caso, que ahora vamos a repasar. La región de Cuyo de un 3,4% y para la Patagonia 3,6%. Reiteramos, estamos hablando de las variaciones porcentuales de lo que es el mes de agosto, cerca de lo que se estimaba. En realidad esto no es una sorpresa, ya vamos a hablar con un especialista, un economista aquí, para que nos cuente algunos de los detalles y de lo que se puede esperar, sobre todo, Adri, para el mes próximo, ¿no? Para el mes de septiembre, donde, bueno, se cree va a ser más alta todavía que este 3,9%. Bueno, y aquí se está sentando con nosotros nuestro economista. Realmente le agradecemos porque viene de tarde a tarde. Hola. Y también visitaste el programa de Gustavo Silvestre. Mariano, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te va? Muy bien, mucho gusto. Mariano, bueno, se conoció la inflación de agosto. ¿Vos esperabas ese número o un poquito más arriba? Yo pensé que iba a ser un poquito más alta. Pensé que iba a estar arriba del 4%, dado los incrementos que se registraron en el mes de agosto. Siempre parece que la percepción en general es mayor la inflación de que después publica el INDEC. Eso también tiene mucho que ver con que la canasta que se conformó es una canasta muy vieja, es de una encuesta nacional de gasto de los hogares de 2004-2005, que no es representativa del consumo popular en la Argentina. Entonces, frente a eso, bueno, obviamente hay muchos consumos que la gente no realiza y el INDEC también oculta mucha información. Si vos ves el informe, vas a ver que la desagregación que tiene es mínima. Entonces, uno no puede hacer un análisis serio
completo sobre la evolución de los precios en base a ese informe. Es un informe muy incompleto. Lamentablemente hubo una recuperación del INDEC con este gobierno, pero claramente es incompleta y no está dando cuenta, me parece, en gran medida, de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, de la gran mayoría de los trabajadores en la Argentina. Estoy tratando de leer algo del desagregado, ¿no? Pero bueno, es muy reciente esta información, se sabía que se iba a conocer hoy por la tarde, pero yo mencionaba lo que ha sucedido con el transporte, bueno, estos aumentos consecutivos, y todavía nos queda uno más, sí, para el mes de octubre, en transporte, y también lo que pasa con los alimentos. Lo que ha pasado con los alimentos en las últimas semanas, hablamos de incrementos, bueno, un traslado, el pass-through del que tanto hablan ustedes, el traslado de la devaluación a los precios, que ha afectado a alimentos y transporte como dos de los ítems más importantes y que afectan al que menos tiene, al que gasta solamente en eso, no en salida ni nada más, sino en trabajar y comer. Sí, sumarle también medicamentos, obviamente los combustibles, y son rubros que no podés ver en detalle en el INDEC cuánto impactaron. Y de hecho con el transporte, con el nuevo sistema de que viajás y dentro de las 2 horas te van bajando el costo del transporte, han hecho con lo que decimos los economistas, una cocina, un reordenamiento de valores que no necesariamente contempla la realidad de la mayoría de los trabajadores. Entonces, me parece que es muy parcial eso. No es solamente un detalle de la economía argentina. A nivel mundial, los índices de inflación están un poquito tocados por lo general. Lo que ocurría con el gobierno anterior era totalmente deplorable y no servía absolutamente para nada ese índice. Este índice dice a medias lo que está ocurriendo con la economía argentina, más que el valor absoluto del 3,9% de aumento de precios en agosto. Me parece lo más interesante es ver el valor relativo, cuánto se ha incrementado la inflación en relación a las mediciones anteriores, cuando arrojaba menos del 2%. Mariano, los errores, el error de diagnóstico del gobierno para este año, cuando proyectaron, diagramaron el presupuesto 2018, ¿cuál era la primera estimación de inflación que habían 10%. Calculado? 10%. 10%. Y después lo fueron subiendo. Sí, el 28 de agosto anunciaron la suba al 15%, después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que fue el 8 de marzo, dijeron que va a estar entre el 27 y el 32%, y hace unos días, parece que fue sin querer, circuló un borrador en el cual reconocen que su nueva meta es del 42%. De todas formas, por la dinámica de aumento de precios que estamos viendo en los últimos meses y por el cronograma de aumento de tarifas de los servicios públicos y lo que han dicho en relación a los aumentos de los combustibles, parece que tampoco van a cumplir con la meta del 42%. La inflación va a estar más cerca del 50% que del 40% posiblemente a la acumulada, sobre todo porque septiembre, octubre, noviembre y diciembre son estacionalmente los meses más complicados en materia inflacionaria. Te noto como medio desorientado en tener que explicar esto. Y la verdad que pienso, claro, bueno, pero si desde el gobierno nacional primero nos dan una pauta, después se corre esa pauta, vos estabas diciendo, bueno, estas mediciones tampoco son exactamente fieles. La pregunta es, si nos están mintiendo en esto, que ya es una inflación altísima, sí, ¿de qué estamos hablando? No, pues no, son brutalidades. Las metas de inflación es un sistema que se aplica en el mundo desde 1991. Yo estudié los diferentes casos que se fueron presentando. Nunca en la historia, a nivel internacional, se presentó un gobierno que tan torpemente aplique este sistema. Este sistema, cuando se aplicó, fue mucho mejor utilizado. Entonces, no solamente la orientación de las políticas económicas está a favor de los intereses financieros, especulativos y de los grandes grupos comerciales, sino también hay una torpeza impresionante. Yo no entiendo cómo hasta hace 2 o 3 meses unánimemente, prácticamente unánimemente, muchísimos economistas defendían estas políticas económicas. Lo único que a mí yo soy mal pensado quizás y pienso que tenían algún tipo de contrapartida, a alguien les pagaba para que avalaran las políticas económicas que se aplicaban, que cualquier analista no vinculado al establishment podía observar que esto era muy parecido a las políticas económicas que se aplicaban en la dictadura militar y también durante la convertibilidad. Mucho no cambia, en grandes rasgos son las mismas. Liberalización completa de la entrada y salida de capitales,
quita de retenciones, quita de subsidios, o sea, alejamiento del Estado de la regulación de la economía. Es lo mismo que ocurrió en esos otros procesos y terminaron pésimo. ¿Por qué ahora iba a terminar bien? No tenía nada que ver. Un gobierno que no solo subestimó la política, sino también subestimó la economía en el año 2015. Recuerden muy bien en campaña cuando él dijo, va a ser fácil bajar la inflación, que no va a ser un tema complicado, dijo el propio Macri. Sí, a ver, tomando los registros del índice de precios de la Ciudad de Buenos Aires, los últimos 35 meses del gobierno anterior tenía una inflación en torno del 2% mensual. Tomando los 35 meses del gobierno de Macri, casi 35 meses, estamos teniendo una inflación en torno del 3% mensual en promedio. Es decir, era un problema muy grande antes, ahora es mucho peor. Estamos hablando de un 50% más de inflación promedio mensual con este gobierno. Bueno, está tan confuso el panorama que no nos alcanzaba con un economista, teníamos que tener dos. Claro, yo decía desorientados en qué sentido, en que es difícil tratar de explicar para los economistas todo lo que está pasando, porque es un combo bastante complejo, ¿no? Y sobre todo explicar a dónde nos lleva y por qué se toman ciertas decisiones. Hablaste de la palabra convertibilidad, no quiero dejar pasar eso, porque bueno, en las últimas horas se volvió a hablar de eso, así que enseguida retomamos el tema porque tenemos, bueno, a nuestro compañero. Juan Enrique. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal, Juan? Un placer saludarlos. Vamos a hablar un poquito. Para nosotros también. A ver, contanos algo bueno. Bueno, lo que les puedo contar es que vamos a hablar un poquito de la clase media, ¿no? Sí. Hoy recién ustedes informaron el número de inflación de este mes de agosto, 3,9%. Eso significa que a la gente le cuesta vivir más. La gente no se da cuenta y cada vez le cuesta más su billetera. Y un caso puntual es la clase media, que son la mayoría de votantes de este gobierno. Y cuando le digo clase media, Daniela, Adrián, Mariano ahí, ¿usted qué suponen? ¿Cuánto suponen que necesita una familia para vivir o para pensar que es clase media? Porque yo les pregunto a ustedes, che, mirá, Daniela, vos sos clase media y por un sentido de pertenencia, vos me decís, soy clase media, vos Adrián también, somos clase media. Yo me acerco y te digo, mirá, no mandaste el saco a la tintorería. Entonces vos me decís, y bueno, pero no me está alcanzando la plata. ¿Sabés que hace un mes atrás, cuando el dólar estaba por ahí por 30 pesos, sí, hice un estudio, ¿no? Y llegué a la conclusión que una familia tipo, 2 adultos y 2 menores, necesitan por mes para estar en la clase media ahí 62.340 pesos de ingresos. 62.340 pesos. Mirá, rápidamente, 15.000 pesos entre vivienda y automóvil. ¿Te alcanza? 15.000 pesos. No alcanza para nada, Juan, no alcanza para nada. Bueno, pero vamos a hacerlo entrar. Vamos a pensar que esta clase media es muy austera. Sí. 15.000 pesos entre colegio y medicina. Medicina prepaga, tal vez. 15.000 pesos para alimentarse durante todo el mes. Estamos sumando 45.000 pesos. Y 15.000 pesos para recreación y los servicios. Ahí tenés 60 lucas. Y acá lo que te estoy mostrando, mirá. Acá lo tenés a Homero, que representa la clase media americana. Y te lo puse a Homero porque viste que ahora se habla de la convertibilidad. Hay un americano que opina sobre los pesos argentinos, si volvemos a una convertibilidad, pero te lo puse Homero. Pero fíjate que acá en el año 2002 la clase media estaba muy golpeada. Salíamos de una crisis que tenía que ver con la convertibilidad. Solamente pertenecía a la clase media el 45%. Y la mitad de los argentinos estaban en la pobreza o en la clase más baja. Ahora vos fijate, en el año 2014, el 78% tiene que ver con las políticas progresistas. El 78% estaba en la clase media y podía hablar de ese sentido de pertenencia. Sí, pertenezco a la clase media. Y mira ahora, 2018, ¿no? Acá, de acá hasta acá, que no llegan a juntar esos 60.000 pesos, hay 10 millones de argentinos. Mirá cómo se redujo, ¿no? La clase media podemos decir que está cerca del 52% de los argentinos, por eso el descontento con este gobierno. Y fíjate la clase baja. No quiero hablar de pobreza porque tiene mucho que ver la medición de inflación que se conoció el día de hoy. Ahora, chicos, cuando hablamos de clase media, hablamos de consumos. ¿Qué está resignando la clase media? ¿Qué es lo que deja de consumir? ¿Qué dejas de consumir vos, Daniela? O vos, Adrián, cuando te aumenta prescinde todo. de las salidas, ¿no? El que podía salir a comer, deja de salir a comer, de comprarse ropa, ¿no?
Claramente, todo lo que sea un mira, vamos a lujo. repasarlo juntos. A Mirá ver. lo que dice, a ver si vemos la otra imagen, porque está bueno repasarlo, porque seguramente, como te digo yo, Sí. el sentido de pertenencia te hace pensar que sos clase media, pero el aumento de precios, cuando aumentan los precios, ahí claramente te das cuenta que acá tenés los consumos no resignables. Lo que vos decís, bueno, acá tenés resignable, me lo Sí, cambió. ahí Resignable. estaba la- Bueno, vamos con lo no resignable. Dale. Lo que vos no resignás, y acá está, mi mujer se mete en esto, el colegio de los chicos. Sí. La cuota del colegio no se resigna al igual que la prepaga. Y la conectividad. Claro, son consumos muy importantes que también aumentan de precios y están detrás de esa inflación. Ahora, Daniela, Adrián, Mariano, ahí está Mariano también que no me deja mentir. Atentamente te escuchan. Mariano, hay cosas que dejamos de consumir los argentinos. Hay cosas que, un ejemplo clarísimo, yo todavía no lo dejé, ¿no? Pero un ejemplo claro es el gimnasio. La cuota de gimnasio, ya sabemos que muchos argentinos pagan la cuota, la ponen en débito automático y después no van. Claramente hay consumos que son resignables. Vamos a repasarlos rápidamente. ¿Qué tiene que ver con este aumento del 3,9%? Que este gobierno prometió combatir la inflación y pareciera ser que la está fomentando. Mira, acá tenés el gimnasio, acá lo tenés a Homero, ¿no? Homero deja de ir al gimnasio porque no te alcanza la plata. No te alcanza la plata. Ropa de marca. La ropa de marca tampoco. Vos fijate cómo están los locales de la avenida Córdoba. La ropa de marca también es algo, es un lujo hoy. Y la cochera, chicos. Ya el auto, usar el auto con lo que está la nafta. Estamos hablando de la nafta de 40 mangos cuando en el 2015 el litro de nafta estaba a 9 pesos. Mirá la diferencia. Y la cochera dejá de consumir. Y bueno, y acá con $1 a 40... Más que vacaciones en el exterior, creo que ni a Mar del Plata podemos ir. Ahora, ¿a partir de qué año los argentinos comenzamos a achicarnos, no? Me refiero del 2015 hasta la fecha. ¿Cuándo empezó a sentir, bueno, que el bolsillo ya no daba para más? Yo creo que claramente eso tiene que ver con la inflación, ¿no? Si vos ves, primero el presidente recordá, Adrián, que dijo que él quería combatir la inflación y después reconoció hace unos días que la devaluación genera inflación. Chocolate por la noticia, ¿no, Mariano? Chocolate por la noticia. ¿Qué quiere decir eso? Que haya reconocido que la devaluación genera inflación. Que cuando teníamos $1 de 9,60, que pasó a 14, él sabía que iba a haber un 42% de inflación en el año 2016. Y Adrián, ahí te respondo. Desde el año 2016, con una inflación del 42% y paritarias que cerraron el 25%, es cuando el laburante, mi amigo Homero, empezó a perder poder de compra en su billetera. Y después tenés el año 2017 con un maquillaje económico para las elecciones y ahí más o menos pudo haber salido empatado el laburante. Pero este año 2018, chicos, con un presupuesto que decía que la inflación iba a ser del 15% y ya estamos hablando muchos economistas como Mariano, yo también lo digo, la inflación va a superar el 45% y unas paritarias del 22, 23, 24. Claramente, insisto con esto, Daniela, Adrián, Mariano, yo te digo, ¿a qué clase pensás que perteneces? Y vos me decís, yo pertenezco a la clase media. Y no te das cuenta, no nos damos cuenta que nos están erosionando el bolsillo y nos estamos cayendo de clase social. Ahí lo pusiste, Juan, ahí lo pusiste a Homero, pero se viene ahora el reclamo de Homero y a modo de chiste, como lo colocaste en la pantalla. Pero ahora los gremios empiezan seguramente a pedir que se reabran las paritarias en la Argentina. De hecho, ya Camioneros anunció que ahora a fines de septiembre empieza con los reclamos. Sí, Adrián, claramente se empieza a notar el descontento social, ¿no? El día de ayer se vio en la calle. Yo, como argentino, no voy a esperar que golpeen la puerta de mi casa. Yo también estoy descontento porque a mí la plata, el dinero no me alcanza y también estoy resignando consumos. Y estoy muy triste y enojado. Y después también, hoy, recién ustedes dieron el dato de inflación, 3,9%. Pero te recuerdo, Adrián, que el dólar acaba de cerrar a 39,90. ¿Viste cuando te hacen precio? 9,90. Está a 40 mangos el dólar. Y ayer, anoche, conocimos que un fulano en Estados Unidos dijo que Argentina se vaya preparando para una convertibilidad. Y nosotros, chicos, sabemos lo que sucede ahí. Mariano contaba muy bien lo que significa la convertibilidad, ¿no? No es la convertibilidad. Mirá, aguardame un segundito, mirá lo que tengo acá. Tengo $1. Qué Vos que estás en afortunado. tu casa, que ganás 20.000 pesos, ¿te pensás que vas a ganar $20.000? ¿O la convertibilidad va a ser con 1 a 5? ¿O con 1 a 10? ¿O va a ser la convertibilidad
que te lo voy a demostrar de 1 a 100. ¿Qué quiere decir eso? Si vos en tu casa ganás 20.000 pesos y el dólar cuesta 100 pesos, seguramente tu salario pasa a ser de 400 dólares. Nada, no representa nada. Pero mirá, rápidamente, chicos. Mirá, ¿sabés qué es esto? Mirá, esto es oro, ¿no? Estas son las reservas internacionales del Banco Central. Y ahí te las tengo desagregadas al día de hoy. 50.000 millones de dólares de reserva. Pero la viva, la divisa, la viva, la que vos querés comprar en el banco, solamente son 19.838. Ahora, viste que vos te preguntás, ¿cómo sería la convertibilidad? ¿1 a 1? No, señores. ¿1 a 40? Y creo que no, porque todo el dinero que está en la calle, la base monetaria, todo el dinero, es 1.3 billones. Si vos lo dividís, estos 50.000, eso te da un dólar de 28 pesos. Ah, te pones contento, ¿no? 40 no, 28 pesos. Bueno, pero ¿sabés qué falta sumarle a eso? El billón que hay de LEVAX. O sea que si vos sumás la base monetaria y las LEVAX y lo dividís, este dinero que tenemos de reserva, que es el dólar convertibilidad, que el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, en el año 2013 siempre lo calculaba y cree en esto. No es que él no cree en esto. Bueno, ese dólar convertibilidad te da un dólar de 52 pesos. Y vos me decís, bueno, está 40 mangos, 52, estamos cerca. No. Sí. Bien. Si le agregamos, Mariano, ahí está Mariano, déjame, los agregados monetarios, el M2 y el M3, y lo dividís, las reservas, te da un dólar de 120 pesos. ¿Eso qué significa? Más pobreza, más achicamiento del salario y menos poder de compra para los trabajadores, chicos. Juan, gracias por la explicación. Por favor, un placer, cuente conmigo las veces que sea necesario. Un fenómeno, gracias. Y el dólar cerró a 40,10 en el Banco Nación. Lo contábamos al comienzo del programa. Bueno, este es el cierre final que ahora se da a conocer. Parece que hubo una intervención, y le digo, se lo menciono a Mariano Kestelboim, economista que está aquí con nosotros y que nos ha esperado tan amablemente. Bueno, una primera reflexión respecto de esto que acaba de pasar, ¿no? El dólar que nuevamente supera la barrera de los 40. No hay nada de confianza en la economía argentina. El que tiene un saldito de ahorros lo vuelca ahí porque la perspectiva es que sigue subiendo, que no hay control, y por otra parte fundamentalmente sube porque los inversores internacionales colocan, aprovechando las altas tasas de interés, colocan activos en pesos y cuando inesperadamente se les ocurre, van saliendo. Entonces hay un nivel de fragilidad, volatilidad, como pocas veces se ha visto en la historia económica nacional. Esto de dólar a 40 pesos no es señal de equilibrio para nada. No hay controles, la entrada y salida de capitales se rauda y con una tasa de interés en pesos del 60%. Que se va a mantener hasta fin de año. Además. Sí, hasta fin de año, y 60% es el mínimo. Si querés ir como empresa a tomar un crédito, no te van a prestar a menos del 80%. Y si una pequeña y mediana tiene un descubierto, es arriba, largo, del 100%. O sea, en estas condiciones no hay proyecto productivo que sea sustentable. Entonces, la capacidad de producción en la Argentina se va reduciendo. Y en la medida que se va reduciendo la capacidad productiva, es más difícil repagar la enorme deuda que ha tomado este gobierno. Si no producimos nada y tenemos que importar todo, lógicamente esta dinámica termina siendo explosiva. El gobierno le dijo a los gobernadores que el año próximo habrá un dólar de 42 pesos. ¿Le crees? Por supuesto que no, es ridículo. Parece un chiste. No, para nada. Además, ya me parece que la credibilidad de este gobierno quedó por el piso. ¿Quién puede crearle a un gobierno que fue estableciendo montones de metas? En este año solamente ya estableció 4 metas de inflación y no cumple ninguna. La meta también de déficit de balance de pagos, de cuenta corriente, de balanza comercial, en todas también las pifió y las pifia por mucho. Este año, hasta hace 4 meses, decía que la economía argentina iba a crecer 3,5%. Todos los analistas estamos viendo una caída de por lo menos del 2% para este año. Yo creo que va a rondar el 3%. Entonces,
la palabra del gobierno ya está totalmente devaluada. Lo vimos la semana anterior cuando el presidente de la Nación en ese videíto de 1 minuto con 40 salió a decir que había un acuerdo ya cerrado con el Fondo Monetario Internacional y ningún funcionario salió a respaldarlo con un solo dato. Más tarde el Fondo Monetario Internacional emitió un comunicado diciendo que iban a evaluar un acuerdo, no que había un acuerdo. Bueno, de hecho, respuesta todavía no hay. ¿Qué pasa si esos adelantos no llegan, Mariano? No, bueno, en esta situación, con este modelo económico, si no llega, no va a haber gobernabilidad. La Argentina necesita sí o sí, con este gobierno, que lleguen esos capitales, porque si no, no va a poder afrontar los compromisos de deuda que tiene de acá a fin de año. Entonces, sí o sí necesita que lleguen esos recursos. Yo creo que van a llegar, porque el Fondo Monetario Internacional acaba de desembarcar en la Argentina, que recién haya armado un programa y que a los 3 meses abandone ese programa, sería un antecedente muy llamativo en toda la historia del Fondo Monetario. Decía Alberto Rodríguez en una entrevista radial que el gobierno busca gobernabilidad con el FMI y con nadie más. A ver, el gobierno, a mí me parece que en materia económica ya no toma más decisiones. De hecho, el lunes, cuando viajó Duhovne a Washington, llevó una propuesta de políticas económicas. Y esa propuesta tiene que pasar por el filtro del Fondo Monetario Internacional. Hoy, el ministro de Economía, o la persona que toma las decisiones principales en materia económica, es la cabeza del Fondo Monetario Internacional, Lagarde. Dejó de tomar las decisiones, lamentablemente para nuestro país, que perdimos soberanía, los funcionarios que ha designado el presidente de la Nación. Mariano, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros tratando de hacernos entender un poco todo esto que pasa y que pasa tan rápido y que tan importante es para la vida de todos, ¿no? Sí, lamento mucho la situación, espero que se pueda revertir, pero evidentemente el gobierno todo el tiempo dice que reafirma el rumbo y es un rumbo que no nos ha llevado a ningún lado positivo. Gracias. Gracias. Dani, bueno, ¿qué pasa con el clima?